So I went down to the water and found my faith, because I don't wanna be stuck in the good old days. That's when you said. Hola chicos, hoy estamos aquí para superar nuestro miedo a los drops o cortados. Como veis, aquí tenemos uno, hemos elegido uno que no es muy grande para que empecemos paso a paso y poco a poco, que es lo importante, y sobre todo no nos hagamos daño. Para vencer el miedo hay que empezar siempre poco a poco. Como veis, un drop tiene una salida que suele ser plana, también las hay con algo de inclinación que se llama con kicker, y la recepción suele ser, el landing suele ser inclinado. La recepción y el landing es lo mismo, landing es en inglés, que es aterrizaje, pues la recepción la llamamos landing, y normalmente suele ser con un poco de inclinación para que todo ese aire y altura que se adquiere hasta llegar al aterrizaje, pues sea mucho más suave y una transición muy fina. Así que nos vamos a poner manos a la obra, quiero que superéis ese miedo que tenéis y vamos a darle caña. Uno de los temores hacia este tipo de saltos o drops es que cuando nos acercamos hacia el salto nunca vemos la recepción, entonces siempre es una incertidumbre, y es que además una vez que comenzamos pues no es recomendable frenar ya cuando estás aquí cerca, ¿vale? Porque la caída, este no es muy grande, pero en los que son grandes la caída pues puede ser un pequeño disgusto. Yo como norma siempre os voy a dar un consejo, y es que primero lo hagáis siempre a pie, os acerquéis hasta la salida del salto, ¿vale? Hasta aquí, y veáis un poco con vuestros propios ojos qué velocidad es la que necesitaríais. Si veis que está muy distanciado el landing, pues hace falta más velocidad. Si veis que está muy picado el landing, pues hace falta menos velocidad. Es una serie de cosas que iréis adquiriendo con el tiempo, no os preocupéis, ¿vale? Por eso siempre os estoy repitiendo que debéis empezar con drops y cortados que sean pequeños, ¿vale? Para que vayáis adaptando vuestra técnica cada vez a saltos más grandes. Así que recapitulamos. Importante hacer inspección a pie para echar un vistazo y ver qué velocidad debemos tomar, y cuidadito con el viento. Voy a volver a insistir en que previamente estudies bien el salto, porque aquí la velocidad es lo más importante. No puedes ir rápido, pero tampoco puedes ir lento. Uno de los puntos oscuros y que más miedo da en los drops o cortados es que no vemos la recepción hasta que llegamos justo al salto, con lo cual siempre hay un momento de incertidumbre. Pero mi recomendación es que si ya lo has visto previamente, has venido andando y lo tienes claro, es que te relajes y disfrutes. Otro buen consejo que puedo darte es que intentes apuntar con tu rueda delantera a la hora de salir de la plataforma como 1 metro aproximadamente después del inicio de la recepción. Esto te dará un margen de seguridad bastante bueno para que en ningún momento puedas chocar con el inicio del landing, y que aterrices más o menos en la parte superior media de la recepción. Como en cualquier cuestión técnica de las que te recomiendo encima de la bicicleta, lo que te voy a recomendar es que mantengas una postura relajada, pero siempre alerta, ¿sabes? Piernas semiflexionadas, brazos semiflexionados, siempre alerta, pero con una cierta relajación, sin que sea excesiva. Pero lo que no quiero es que vayas rígido a afrontar el salto, porque si vas rígido tu cuerpo no va a fluir correctamente con la bicicleta ni con el obstáculo, con lo cual es importante mantener esa calma, que lo que nos hace es fluir, y es lo que buscamos siempre encima de la bicicleta, tratar de fluir, de dibujar el terreno, de cuando estamos en el aire de reaccionar con la forma del salto y lo que nos pide el salto y la bicicleta, ¿vale? Eso es muy importante y siempre es aplicable a cualquier técnica encima de la bici. Bueno, gente, ha llegado el momento de la verdad. Vamos a enfrentarnos al salto. Las claves para hacerlo de una forma correcta y que llegue a buen puerto es, como os comentaba antes,
que estéis tranquilos, que tengáis confianza en vosotros mismos y que adoptéis esa posición de semiflexión, de voy a dibujar el terreno, de estoy relajado pero al mismo tiempo reacciono rápido y si tengo que ejercer fuerza la ejerzo, ¿vale? Con esa mentalidad, con ese mindset vamos a afrontar el salto. Recordad que no vamos a ver la recepción hasta que lleguemos al final de este. Entonces, mantened la calma y confiad en que pues habéis hecho andando el camino, habéis visto la velocidad aproximada que hacía falta, habéis visto la recepción, ya tenéis esa confianza, sabéis que lo vais a hacer bien. Entonces vamos a afrontar el salto. Una vez que vayamos acercándonos, vamos a intentar ir visualizando lo antes posible la recepción. Como os comentaba antes, es muy importante que en cuanto la localicemos, apuntemos con nuestra vista aproximadamente 1 metro o 1,5 metros, dependiendo de cómo sea el landing, después del comienzo de la recepción, para apuntar ahí nuestra rueda delantera. Luego es muy importante, porque sé que hay muchos vídeos por ahí que recomiendan pues tira de manual o tienes que hacer fuerza como si hicieras un bunny hop. No, ¿vale? Estamos en el nivel básico, estamos en un salto que habremos buscado y que será relativamente pequeño, y para este primer salto lo que vamos a hacer es aprender a dibujar con nuestra bicicleta en nuestro cuerpo lo que el salto pide. No le vamos a hacer algo a la bicicleta que no pide el salto, porque entonces es un poco antinatural, perderéis el equilibrio y os caeréis y todavía le cogeréis más miedo, ¿vale? Entonces, hemos encontrado ese salto que tiene la salida que es plana, que no tiene kicker, que no está en bajada, que no está hacia arriba, es plana, importante. Y la recepción, a ser posible, pues que tenga un poco de landing, ¿vale? Iremos con esa semiflexión en el cuerpo, ¿vale? Brazos y piernas ligeramente semiflexionados, no vayáis rígidos porque eso no nos va a traer nada bueno. Debemos que todo se mueva, que todo dibuje, ¿sabéis? A lo que me refiero, hay que buscar ese flow en todo lo que hacemos. Entonces, vamos a llegar al salto, nuestro cuerpo lo vamos a retrasar muy ligeramente hacia atrás, y cuando nos acerquemos con la rueda delantera al final del salto, extenderemos ligeramente nuestros brazos y con nuestro cuerpo un poquito atrás, muy poco, ¿vale? Y conforme vayáis ganando confianza y técnica, cada vez lo haréis menos esto, ¿vale? Porque al final, en este tipo de saltos, simplemente se trata de dibujar. Lo que pasa es que cuando ya tienes adquirida una serie de técnicas y una serie de historias, parece que lo bajes sin hacer nada, aunque realmente sí que le aplicas unos pequeños movimientos que son estos que os digo, ¿vale? Echar el cuerpo un poquito hacia atrás, brazos un poquito estirados, ligeramente, ¿vale? Y si llevamos la velocidad adecuada, todo esto funcionará. Con nuestra vista habremos puesto el punto en 1 metro, 1,5 metros después del comienzo de la recepción. Claro, ahora estoy pensando que 1 metro, 1,5 metros, depende cómo sea la recepción. Si es muy pequeña, no, adaptad todo lo que os digo a vuestro salto, ¿vale? También si es un salto más grande, pues también tendrá que ser una distancia mayor. Es que todo depende de eso, pero como repetía, estamos en el nivel básico, estamos aprendiendo, ¿vale? Entonces, si hacéis todo esto, aterrizaréis en el landing súper suave y con un flow que fliparéis, que diréis, ¿dónde está el siguiente salto? Así que espero que lo pongáis en práctica, que os vaya bien y sobre todo que me lo comentéis y también que aportéis a la comunidad. Si vosotros, por ejemplo, habéis utilizado un truquillo y os ha venido bien, y pues compartidlo con el resto de la gente que sigue este canal, pues para que ellos también puedan mejorar, pues al igual que estoy haciendo yo, ¿no? Que bueno, pues estoy tratando de explicaros pues técnicas pues que he ido aprendiendo a lo largo de los años y que espero que os ayuden a quitar el miedo en determinadas acciones o trucos y a mejorar en vuestro pilotaje, ¿vale? Así que comentad. Espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo que os haya ayudado. No he tratado de hacer un vídeo profesional, simplemente he tratado de hacer un vídeo que realmente os ayude a vencer determinados miedos encima de la bicicleta o determinadas historias técnicas pues que se os han atascado. Esa era mi misión y si lo he logrado con alguno de vosotros estoy súper contento. Si
queréis que siga haciendo vídeos de este tipo, pues ya sabéis, pues le dais a me gusta, la campanita y sobre todo se lo recomendáis a los colegas, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Guau! You don't even know me, and it makes no sense. But if you seek, you will find it. Yeah, I'm the king of second